Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video. Vamos a estar revisando el tema de matrices, ¿sale? Para poder solucionar un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos tres ecuaciones lineales. Vamos a utilizar el método de Cramer, también llamado como método de determinantes, ¿sale? Entonces comenzamos. Antes de empezar, me gustaría mencionar que este es el segundo ejemplo que estamos viendo del método de Cramer. Entonces, si en alguna parte del video llegas a atorarte o a tener alguna duda de por qué se realizó cierto movimiento, puedes consultar el primer video donde ahí se explica de manera detallada todos los pasos que estamos siguiendo. Vamos a comenzar. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos la primera ecuación: 2x más 7y más 3z es igual a menos 7. La segunda ecuación: x más 3y más 4z igual a 3. Y la última es x más 4y más 3z es igual a menos 2. ¿Okay? Lo primero que tenemos que verificar es de que las variables estén ordenadas, es decir, cuáles son nuestras variables o nuestras incógnitas. En este caso serían las x, las y y las z. Entonces tienen que estar ordenadas por columna. En algunas ocasiones podremos encontrar alguna ecuación donde las letras estén en orden diferente, que a lo mejor primero aparezca la y, luego aparezca la z, hasta el final la x, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos que acomodarla por columna. Una vez que las hemos acomodado por columna, así como aparece aquí en este sistema de ecuaciones, donde primero aparecen todas las x, luego todas las y y todas las z, entonces ahora procedemos a realizar nuestra matriz. ¿Cómo pasamos del sistema de ecuaciones a una matriz? Simplemente vamos a colocar las constantes. ¿Cuáles son las constantes? Los números. Entonces en el primero, por ejemplo, en la columna de las x, tenemos el número 2. Aquí no se escribe, pero se entiende que es el número 1. Entonces sería 2, 1 y 1. Y estos los vamos a acomodar aquí en la parte de abajo, en una columna, que es la columna de las x, número 2, 1 y 1. Luego vamos con la columna de las y. Aquí los números que tenemos en las y es el 7, 3 y 4, acomodados aquí en esta columna, 7, 3 y 4. Luego tenemos la columna de las z, 3, 4 y 3, 3, 4 y 3. Y por último tenemos la igualdad o los resultados, en pocas palabras, que sería menos 7, 3 y menos 2. Tenemos una columna especial de los resultados que es menos 7, 3 y menos 2. Le estoy colocando aquí una línea solamente para separar cuáles son las constantes de nuestras operaciones y cuál es la columna de los resultados, nada más para eso, no es para otro fin. En este caso, todas las constantes del lado izquierdo salieron positivas. En caso de que tengamos alguna negativa, tenemos que colocarla aquí abajo con todo y su signo. Que por ejemplo este haya sido menos 3, va con todo y su signo negativo. ¿Ok? Entonces todas aquí salieron positivas, así las dejamos. Solamente en los resultados tenemos dos números negativos. Una vez que nosotros ya tenemos acomodada nuestra matriz, entonces vamos a proceder a sacar las determinantes. Vamos a recordar un poquito las fórmulas. Por ahí teníamos una fórmula donde nos dice que para que nosotros podamos sacar cuál es el valor de x, teníamos que sacar la determinante, eso es el símbolo del triangulito, es la determinante de x entre la determinante del sistema, así le vamos a llamar, le ponemos ahí una s. Entonces recuerden, los triangulitos nos referimos a las determinantes, cosa que ahorita vamos a hacer. Si queremos obtener el valor de y, vamos a sacar la determinante de y entre la determinante del sistema,
y para saber cuánto vale z, vamos a hacer la determinante de z entre la determinante del sistema. Entonces, como pueden observar en estas fórmulas, necesitamos 4 elementos, ¿no? Determinante x, determinante y, determinante z y determinante del sistema. Entonces vamos a comenzar primero con la del sistema. Vamos a regresar a nuestra matriz. Y aquí vamos a empezar entonces con la determinante del sistema. ¿Cuál es la determinante del sistema? Vamos a llamarle determinante del sistema a esta matriz en donde vamos a poner las columnas de la X, la Y y la Z, nada más, sin tomar en cuenta los resultados, solamente X, Y y Z, ¿ok? Que son las puras operaciones donde tenemos nuestras incógnitas, ¿ok? O las letras. No vamos a poner resultados. Entonces, si nada más consideramos columna X, Y y Z, nuestra matriz que vamos a tomar en cuenta para sacar la determinante del sistema quedaría así. Así es como quedaría, y vamos a trabajar solamente con estas tres columnas, con la columna de las X, la columna de la Y y la columna de la Z. Estamos omitiendo ahorita la columna de los resultados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tener 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias. Para poder formar nuestras 3 diagonales principales y las 3 secundarias, hay que recordar que nuestra diagonal tiene que cruzar la matriz de lado a lado, y como estamos en una matriz de 3 por 3, necesitamos 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias. Si tuviéramos una matriz de 4 por 4, serían 4 diagonales principales, 4 secundarias y así sucesivamente. Entonces, ahorita solamente tenemos una diagonal principal y una diagonal secundaria. La diagonal principal estaría formada por el 2, el 3 y el 3. La diagonal principal que se estaría formando es 2 con el 3, la diagonal principal que se estaría formando es el 2 con el 3 y con el otro 3. Recordemos que la diagonal principal es la que va en ese sentido, y nuestra diagonal secundaria se estaría formando del 3 al 3 y con el número 1. Ahora, como necesitamos 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias, procedemos entonces a duplicar 2 filas o 2 columnas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Si nosotros decidiéramos duplicar 2 filas, agarraríamos las primeras dos, esta de aquí y esta fila de acá, y así como están, nosotros las pondríamos en la parte de aquí abajo. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos entonces en la parte de abajo las primeras dos filas, que sería el número 2, 7, 3, que es lo mismo que la primera fila, y tendremos el 1, 3 y 4, que es la segunda fila. Entonces, así tal cual, las primeras dos filas las voy a colocar en la parte de abajo, y estamos poniendo una línea punteada solamente para dividir, ¿eh? O poder distinguir cuál es nuestra matriz original con la que estamos trabajando y cuáles son nuestros números duplicados. Si nosotros entonces decidimos duplicar las dos filas, entonces ya podemos formar nuestras diagonales principales. Ya tenemos una. La siguiente diagonal principal sería el 1, el 4 y el 3, luego el 1, el 7 y el 4. Luego tenemos ya nuestras 3 diagonales secundarias. Ya tenemos la primera, la segunda sería el 4 con el 4 y con el 2, y luego el 3 con el 7 y con el 1. Entonces ahí están nuestras 3 diagonales primarias y nuestras 3 diagonales secundarias. Ahora, si nosotros hubiéramos mejor decidido, en lugar de duplicar filas,
haber duplicado columnas, quedaría entonces de la siguiente manera. Voy a retroceder un poquito. Voy a tomar las primeras dos columnas, que sería la columna de la X y la columna de la y así como están en ese orden, las voy a poner del lado derecho. Nuevamente estamos poniendo una línea punteada solamente para distinguir cuál es la matriz original y cuáles son nuestras columnas duplicadas. Nada más para eso nos sirve. Pero así tal cual, así como está la columna X, así como está la columna Y, las voy a colocar, pero ahora del lado derecho. Entonces en la columna X tenemos 2, 1, 1. De este lado ya tenemos el 2, 1, 1. Columna Y, 7, 3, 4, 7, 3, 4. Ahí están entonces duplicadas. Y con esto nos damos cuenta de que entonces ya podemos formar más diagonales principales y más diagonales secundarias. Diagonales principales, ya tenemos la primera, que es 2, 3 y 3. La estamos poniendo con color rojo. Nuestra siguiente diagonal es el 7 con el 4 y con el 1. Y la última diagonal sería el 3 con el 1 y con el 4. Hay que recordar que necesitamos 3 diagonales principales. Cada diagonal debe tener 3 elementos porque estamos en una matriz de 3 por 3. Vamos con las diagonales secundarias. Ya teníamos nuestra primera diagonal secundaria, que era 3, 3 y el número 1. Ahora ya podemos formar el 2, el 4 y el 4. Sería nuestra segunda diagonal. Y por último el 7, el 1 y el 3. Entonces 3 principales, 3 secundarias. Una vez que nosotros ya hayamos decidido, ya sea duplicar filas o duplicar columnas, en cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. Entonces no importa cuál decidas tú, puedes escoger una, puedes escoger la otra. Ahorita vamos a trabajar con esa, que ya la tenemos ahí en pantalla. Entonces, ¿qué sigue? Cada diagonal, los números los vamos a multiplicar. Y entonces vamos a tener una fórmula donde todas las diagonales principales las vamos a poner de este lado con su respectivo signo, y a esas diagonales principales las vamos a restar todas las diagonales secundarias, que vamos a ponerlas de este lado. ¿Okay? Entonces cada diagonal se multiplica, cada diagonal, cada número, respetando los signos. Es muy importante. Este es uno de los principales errores que podemos llegar a cometer si no ponemos atención cuando estemos trabajando con este método, el respetar los signos. Afortunadamente aquí ahorita en esta matriz, así como la tenemos en la determinante del sistema, tenemos puros números positivos, entonces no nos va a afectar mucho. Pero cuando ya se empiezan a involucrar números negativos, debemos de tener mucho cuidado de respetar entonces las leyes de los signos. ¿Cómo queda entonces nuestras diagonales principales? Tenemos nuestra primera diagonal, que sería el 2 por 3 por 3. Eso nos estaría dando como resultado 18 positivos. Lo colocamos de este lado dentro de los corchetes de color rojo, indicando que los números que tenemos aquí son los que corresponden a las diagonales principales. Entonces la primera diagonal, 2 por 3 por 3, nos da 18. La segunda diagonal, que sería 7 por 4 por 1, nos vendría dando 28. Vamos a ponerlo con su signo positivo, ya que así nos salió la operación. Y la última diagonal sería la de el 3 por el 1 por 4. Eso nos estaría dando como resultado 12 positivos. Ya que hemos multiplicado las tres diagonales principales, ahora vamos a hacer lo mismo pero con cada diagonal secundaria. En la primera diagonal secundaria, la primera de azul, tenemos la multiplicación de 3 por 3 por 1. Eso nos va a estar dando como resultado 9. Tenemos nuestra siguiente diagonal, el número 2 por el 4 por el 4, nos va a estar dando 32. Y por último, la tercera diagonal sería el 7, el 1 y el 3. Eso nos estaría dando como resultado 21. Una vez que ya tenemos las tres diagonales, tanto las principales como las secundarias, entonces ahora vamos a resolver por corchetes.
El corchete de rojo, que son todas las principales, las vamos a sumar y a eso le vamos a restar lo que nos haya dado de resultado la suma de los corchetes de las secundarias. Es decir, vamos a sumar cuánto nos da 18 más 28 más 12, y a ese resultado le vamos a restar lo que nos haya dado la suma de 9 más 32 más 21 que tenemos del lado derecho. Esto nos estaría dando como resultado 58 menos 62. Hay que recordar que en todo momento tenemos que estar respetando los signos, es decir, en caso de que alguno de los dos nos hubiera salido negativo, tendríamos que restarlo en lugar de sumar, o a menos que el 62 nos hubiera dado negativo, en ese caso se aplicaría la ley de los signos, porque la fórmula nos dice que a fuerza tenemos que restar. Entonces, si nosotros tenemos ahí un número negativo y después le estamos restando, entonces se convierte por ley de los signos en una suma, es decir, tendríamos dos signos, menos menos sería un más. Aquí en este caso no aplica esa regla porque es 58 positivo menos 62, simplemente nos va a quedar como resultado un menos 4. Ese menos 4 entonces es el resultado de la determinante del sistema. Entonces, por lo tanto, ya obtenemos el primer elemento, la determinante del sistema. Para los demás, vamos a hacer el mismo procedimiento de formar diagonales principales, de formar diagonales secundarias, ya sea que quieran duplicar las primeras dos filas o duplicar las primeras dos columnas, pero con la excepción de que por cada determinante, cuando estemos en la determinante de x, de y y de z, vamos a cambiar un poquito el orden de las columnas. Vamos a ver, vamos a continuar con la determinante de x. Regresamos a ver cuál era nuestra matriz original, es decir, la que tiene las tres columnas x, y, z, y también la que tiene la columna de los resultados. Ahora, para sacar nuestra determinante de x, vamos a seguir utilizando las columnas del lado izquierdo, es decir, x, y, z, pero más bien ahora en lugar de la x, como estamos sacando determinante x, yo no voy a poner columna x. En lugar de la columna de las x, voy a poner la columna de los resultados. Luego, columna de y y z se quedan igual. Entonces, solamente voy a intercambiar la columna de las x con la columna de los resultados. Y voy a estar trabajando con el lado izquierdo de mi matriz. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Tenemos entonces la columna de los resultados y después vamos a poner la columna de las y's y por último la columna de las z's. Entonces queda casi igual que la matriz original, pero con la excepción de que como estoy en la determinante de x, voy a ignorar las x y en su lugar voy a poner en esa columna la columna de los resultados. Y así le vamos a hacer con las demás determinantes. Es decir, cuando lleguemos a la determinante de y, yo no voy a poner columna de las y's, la voy a ignorar. En lugar de la columna de la y, voy a poner la columna de mis resultados. Cuando llegue a la determinante de z, en lugar de poner la columna de la z, voy a poner la columna de los resultados. Una vez que ya tengo entonces mi matriz, ahora la que voy a estar trabajando para obtener la determinante de x, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a encontrar tres diagonales principales y tres diagonales secundarias. Entonces tengo que duplicar. Puedo duplicar dos filas o puedo duplicar dos columnas. Si yo duplico dos filas, estas las tengo que pasar en la parte de abajo. Es decir, si yo quisiera, entonces escogería la primera fila, que es menos 7, 7 y 3. La segunda fila, que sería 3, 3 y 4, y esas las pondría en la parte de abajo. Ponemos una línea punteada y las pondría entonces abajo.
Quedaría entonces de esta manera, si es que yo decido duplicar las dos filas. Si decidiera duplicar las columnas, hay que recordar, entonces estarían del lado derecho de la ecuación, así como la hicimos ahorita en la determinante del sistema, que nos quedamos duplicando columnas y las operaciones las recorrimos hacia la derecha. Vamos a hacerlo ahora con las filas, para que veamos que nos va a dar el mismo resultado. Ya sea que ustedes lo hagan por medio de filas o por medio de columnas, llegamos al mismo resultado. Entonces, si yo quiero hacer mis 3 diagonales principales y 3 diagonales secundarias, quedarían entonces de esta manera. Tengo yo, vamos a extender los corchetes, ok. Mis 3 diagonales principales. Mi primer diagonal sería el 7, el 3 y el 3. La segunda diagonal, el 3, el 4 y el 3. Y la última, menos 2 por 7 por 4. Siguientes diagonales, que son las secundarias. La primera sería el 3 con el 3 con el 2, el 4 con el 4 y con el menos 7, y el 3 con el 7 y con el 3. Vamos a hacer las mismas operaciones. Vamos a multiplicar cada diagonal principal, vamos a colocar los resultados de este lado y después vamos a multiplicar todas las diagonales secundarias y las vamos a restar a las principales. De esta manera tenemos entonces los siguientes resultados. En la primera diagonal, que es la multiplicación de menos 7 por 3 por 3, nos va a dar como resultado menos 63. La siguiente, 3 por 4 por 3, nos da 36 positivo. Menos 2 por 7 por 4 nos va a dar menos 56. Hay que tomar en cuenta los signos que nos están dando, sobre todo aquí en la parte de la multiplicación, para tener mucho cuidado con los signos. A eso le vamos a restar lo que nos dio en la diagonal secundaria, que es la primera diagonal. 3 por 3 por menos 2 nos va a dar menos 18, 4 por 4 por menos 7 nos va a dar menos 12 y la última diagonal, 3 por 7 por 3 nos va a dar 63. Si hacemos la suma, entonces, tanto de las diagonales principales y las diagonales secundarias, entonces tenemos que del lado izquierdo nos da un resultado de menos 83 y la fórmula nos indica que es eso menos el resultado del lado derecho, que nos dio menos 67. Y aquí tenemos lo que hace rato estábamos comentando, del menos menos. Significa que hasta el final esta me va a quedar como una suma por la ley de los signos, ¿vale? Este menos de aquí por este menos de acá se convierten entonces en un más. Entonces me estaría quedando menos 83 más 67, lo cual nos estaría dando un resultado de menos 16. Ahí está. Entonces, la resultante de la determinante de x fue menos 16. Vamos a hacer lo mismo con la determinante de y y con la determinante de z, solamente que ahora ya voy a poner los resultados ya directos para no tardar tanto y podamos avanzar a encontrar cuáles son los valores reales de x, y y z. Continuando entonces ahora con la determinante de y, tenemos nuestra matriz original donde tenemos x, y, z, las resultantes. Hay que recordar lo que mencionábamos de que si estoy trabajando con la determinante de y, no voy a utilizar la columna de la y. En lugar de la columna de la y voy a poner la columna de los resultados y nos queda de esta manera. Columna x, columna de resultados en lugar de y columna de las zetas, esas quedan igual. Voy a duplicar dos filas o dos columnas. Ahora estoy decidiendo duplicar dos columnas. Siempre tienen que ser las primeras dos. Entonces duplico del lado derecho, columna de las x, columna de los resultados en este caso, y formo mis tres diagonales principales y mis tres diagonales secundarias. De esta manera entonces tenemos que, multiplicando las diagonales principales, tenemos del lado izquierdo
18 menos 28 menos 6. Del lado derecho 9 menos 16 y menos 21. Hasta el final hay que recordar lo de las leyes de los signos. Tenemos menos 16, menos de fórmula, porque así dice la fórmula, y luego el lado derecho nos salió negativo, entonces aquí tenemos un menos menos, que ese se convierte en un más. ¿Sale? Entonces tendríamos hasta el final menos 16 más 28 nos da un resultado de 12. Esa es la determinante de Y. Por último, vámonos con la determinante de Z. Por último, tenemos entonces la determinante de Z, donde quedamos que como estamos determinante Z, no vamos a utilizar columna de la Z, en su lugar vamos a utilizar la de los resultados. Entonces tenemos columna X, columna Y, columna Z. Estamos duplicando las primeras dos columnas, que serían la de las X de la Y. Formamos nuestras diagonales principales, que hasta el final nos va a dar como un resultado menos 19, ya la suma. Y luego vamos a formar nuestras diagonales secundarias, que al multiplicarlos y después sumarla, nos va a dar como resultado un menos 11. Entonces aplicamos la regla de los signos, porque tenemos un menos menos. Este primer menos es de la fórmula, el segundo es del resultado. Entonces tenemos menos 19 más 11 y nos va a dar entonces hasta el final como resultado un menos 8. Y con eso prácticamente estaríamos terminando las determinantes. Ahora, esos todavía no son los valores, no son los valores de X, de Y y de Z. Tenemos que aplicar las fórmulas que mencionábamos en un principio. Tenemos estas tres fórmulas que habíamos manejado desde hace rato y ya tenemos ahora los cuatro elementos. Entonces, para ya obtener el resultado final de cada letra, vamos entonces a sustituir los valores. En el caso de las X, nos había salido la determinante de X, que era menos 16, y la determinante del sistema, que era menos 4. Entonces, al hacer la división de menos 16 entre menos 4, nos va a tocar de resultado un 4 positivo. Hay que cuidar mucho los signos. Como la determinante de X salió negativa y la determinante del sistema es negativa, por lo tanto, entonces nuestro resultado nos tiene que dar positivo. Y lo mismo vamos a hacer para obtener Y y para obtener Z. De esta manera obtenemos entonces que Y da un resultado de menos 3 y Z da un resultado de 2 positivo. Ahora sí, ya tenemos los tres valores, ya sabemos cuánto vale la X, cuánto vale la Y, cuánto vale la Z. Si nosotros quisiéramos comprobar si estamos bien en nuestros resultados, entonces tendríamos que regresar a nuestras ecuaciones. Lo primerito que nos plantearon y sustituir estos valores de X, Y y Z para verificar que efectivamente nos da el resultado que establece nuestra ecuación o nuestra igualdad. Entonces, de nuestras ecuaciones principales que teníamos, estas de acá del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es sustituir los valores X, Y y Z. Ya sabemos que la X nos daba un resultado de 4, la Y nos daba un resultado de menos 3 y la Z nos daba un resultado de 2. Entonces sustituimos estos valores y nosotros veremos en cada línea o en cada ecuación que efectivamente del lado derecho vamos a obtener el resultado. Es decir, en el primero, si multiplicamos 2 por 4 y a eso le sumamos un 7 por menos 3, hay que recordar que aquí se hace negativo, por lo tanto sería una resta, no una suma. Y a eso le sumamos 3 por 2, hasta el final nos va a dar como resultado un menos 7. Y así sucesivamente con las otras dos. 4 más 3 por menos 3, y a eso le sumamos un 4 por 2, nos da como resultado un 3. Y 4 más 4 por menos 3 más 3 por 2 nos da como resultado un menos 2. Ya en el momento en que nosotros hemos hecho esta comprobación, ya podemos decir entonces que efectivamente nuestros resultados de X, Y y Z son correctos. Si este video te fue útil, te invito a que le des un like, te suscribas y que me dejes en los comentarios qué otros temas te gustaría que platiquemos, pues acerca de las matemáticas o alguna otra duda que puedas tener.